cuando estamos con el tema de las concesiones forestales, por el momento, que es uno de los temas del sector forestal, bueno, finalmente, ¿qué se va a hacer con las concesiones que no funcionan? A ver, una de las cosas que hay que clarificar es que, y creo que Eric lo estaba tratando de escribir, es que la principal causa de pérdida de bosque en el país es la deforestación por la agricultura migratoria. De acuerdo. Esa es la principal 8 o causa. 9 millones de hectáreas que se han perdido, ¿no? Así, tenemos 10.5 millones de hectáreas, digamos, 10.5 millones, deforestadas. Pero en el tema de concesiones, efectivamente hay que entender que el aprovechamiento sostenible del bosque hay que verlo también como un negocio que tiene que ser rentable, que tiene que obviamente respetar todas las normativas ambientales y demás. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer ciertos ajustes, ¿no es cierto? Y desde el Estado, el tema de incentivos, el tema de competitividad. ¿Qué ajustes, por ejemplo? Por ejemplo, en el tema de plantaciones, ¿no? Que es un tema importante. Ah, eso es distinto a las concesiones. Las plantaciones es plantar en las zonas deforestadas. Exactamente. ¿No? Hasta ahora el tema de plantaciones es considerado dentro del tema forestal. Sin embargo, y debería ser agricultura eso. Debería ser considerado un cultivo, ¿no? Claro. Si hiciéramos ese pequeño cambio, que ya está reconocido además en la nueva ley forestal. Está en la nueva ley forestal, está en la nueva ley, creerlo. Y vamos en este proceso de reglamentación, a diciembre del 2014 Esa es una gran noticia. Yo no sabía que estaba en la nueva ley forestal, yo pensé que no lo habían incluido. No, sí, y estamos reglamentando y estamos ahora conversando con aquellos que eso hace posible, por ejemplo, la propiedad privada. Eso lo que hace posible es que en las áreas donde existe propiedad privada y un empresario quiere invertir, ese árbol que crece ya no es considerado y no tiene que pedir permiso para aprovecharlo. Claro, de acuerdo. Puede tener un marco que le permite mucho más una inversión importante en una plantación, que es una inversión a 15, 20, 30, 40 años, necesita propiedad privada, porque si no es bien difícil que se anime un empresario a invertir tanto. Lo que no da es propiedad privada en terreno forestal, pero muchas de las áreas que tenemos en el país donde se podría invertir y donde se podrían hacer proyectos de reforestación y donde no se pueden dar ahora incentivos en el marco de la ley de promoción de la agricultura, por ejemplo, es porque este tema de la categorización de las plantaciones. Y eso es algo que estamos tratando ahorita de modificar pronto. Si logramos hacer esa modificación del decreto supremo, en vez de esperar a que se reglamente la ley forestal y recién en diciembre del 2014 las plantaciones sean consideradas como cultivos, por ejemplo, si pudiéramos hacerlo ahora, y el ministro está muy interesado en este tema, podríamos ganar un año, digamos. Claro, por favor, y eso no tenemos tiempo que perder. Estamos en proceso. Bueno, y las comunidades nativas que me parece que ocupan 12, 14, 15 millones, 12 millones de hectáreas más o menos, tendrían también la posibilidad de hacer manejo forestal y todo eso. Sí. ¿Cuál es su opinión? En fin, ¿cómo ven el asunto? ¿Qué posibilidades tienen de hacer una cosa rentable, sostenible? Bueno, esta ley forestal y fauna silvestre pues ha sido pues promovida también por las organizaciones indígenas. En este caso particular, CONAD, como una organización indígena de la Amazonía que representa varias comunidades nativas que se quiere regularizar, normar, porque es importante también que las comunidades nativas también aprovechemos de manera sostenible los recursos naturales, es decir, la madera, porque mucha gente externa, ¿no?, sacan nuestra madera y aprovechan, ¿no? Entonces yo creo que es importante que con esta ley forestal y fauna silvestre los pueblos indígenas, las comunidades nativas de la Amazonía peruana tengamos la oportunidad también de aprovechar de manera sostenible. Por eso aprovechar, ¿no?, estos recursos naturales, cómo convertir en materia, transformar en materias primas para poder vender también, ¿no? Lo que acaba de decir el representante de ADES, Fabiola, también Dirección General Forestal, está hablando claramente, y también las comunidades nativas tengamos esa oportunidad, porque tenemos que tener una mentalidad empresarial. Tenemos que salir de esta situación, cómo aprovechar estos recursos forestales. Porque usted ha dicho bien claramente, el territorio, el 50% del territorio nacional pertenece a la Amazonía peruana. Si hablamos de la Amazonía peruana, los pueblos indígenas, estamos hablando de su cultura, sus recursos naturales, el sector forestal, que es un tema sumamente importante. Entonces, ¿cómo aprovechamos esos recursos? Entonces, esa es una pregunta. Las comunidades nativas, ¿cómo pueden hacer? Porque no tienen por lo general capital, no tienen los conocimientos tecnológicos para hacer un aprovechamiento de esta naturaleza. Pero solo una cosa que creo que es bien importante, y este proceso nos ha enseñado a todos, es que las comunidades tienen un rol importantísimo en el país, no solo en la parte amazónica, también en la parte andina, y hay oportunidades extraordinarias. Parte del proceso, por ejemplo, yo tengo acá, se ha sacado la ley
forestal y de fauna silvestre en 4 lenguas nativas, amazónicas. Se ha sacado también en quechua. Estamos haciendo un esfuerzo por recoger también y aprender del manejo que las comunidades hacen. Y una de las cosas que hemos aprendido es que el bosque no es solo madera, ¿no? El bosque es una oportunidad extraordinaria para productos no maderables, por ejemplo, para el tema de turismo, ecoturismo, el tema de concesiones de conservación, la investigación en el país. Son actividades que tenemos que promover. Sin duda, la madera es una cuestión importantísima para el país y tendríamos que llegar en un momento en el cual efectivamente en Pucallpa sea más rentable consumir madera peruana, local, que madera extranjera. Claro. Pero no hay un país en el que se haya desarrollado una industria forestal fuerte si sus actores no están implementados, capacitados, si no tienen el capital para invertir, porque no es una industria fácil, y por otro lado, sin plantaciones forestales, por ejemplo. No se puede pensar en un país solo con ese pedacito, hay que construir todo. Y creo que es importantísimo el tema de fortalecer las concesiones forestales, que es lo que ya tenemos en el país ahora, y que nos han permitido también entrar a mercados internacionales importantísimos. Y las comunidades son parte de ese esfuerzo. Y podemos asociarlos también. Si me permiten, yo quisiera dar un salto de la conversación. Muy bien, me parece. Porque que no sea un salto mortal. No, espero que sea un salto al futuro. Allá. El tema es que para que estos procesos se articulen, para que nosotros pongamos en valor, tendremos que entender que el 62% del territorio nacional es la Amazonía, y el 85% del territorio nacional es de aptitud forestal. Por lo tanto, si nosotros no nos entendemos como un país forestal y hay una declaración dentro de la política del Estado para decir somos un país forestal, la cosa no va a avanzar. Nosotros hoy día tenemos una crisis de violencia. ¿Y dónde se acuna? ¿No? Dicen, esto no es un tema de este gobierno, no es un tema estructural. Sí, ¿dónde subyace el problema? Subyace en la Amazonía, en donde en estos grandes drivers de violencia, oro ilegal, coca, ¿no? O el tráfico de cocaína, que incorporan miles de millones de dólares a una economía informal que llega al 68% de nuestra economía es informal. Entonces hay una vía rápida para que esos flujos se conviertan, entre comillas, en un driver de desarrollo, generando negocios informales, desarrollando el grifo chicha, el hostal chicha, y ese modelo de economía está más sólido que el modelo que nosotros estamos desarrollando como país. Entonces, repensar el bosque, es decir, oye, tenemos un problema gravísimo, terrorismo, oro, narcotráfico en la Amazonía, y hay que poner en valor esos territorios porque esos problemas se están acunando en la pobreza extrema. Si la gente tuviera posibilidades de desarrollo, no estaría en los circuitos ilegales. Ok, entonces, ¿cuál es la ventaja comparativa de la Amazonía? Será su bosque, que es mucho más que madera. Entonces, de la ventaja comparativa a volverla competitiva. Pero pensar el bosque también dentro de la agenda del siglo XXI, cambio climático, protección al agua dulce. Tenemos una de las reservas más importantes de agua dulce en el mundo. Deberíamos estar hablando de la economía del agua en este país. Pensar de bosques, hablar de un árbol, y si hay árbol, hay agua. No hay árboles, no hay bosque, no hay agua. Necesitamos agua para poner en valor los cultivos y las zonas agrícolas de nuestros Andes, pero también para que la gran minería que sustenta este país no compita con el agua. Necesitamos... nos estamos desviando mucho. Pero entremos a un tema del desarrollo forestal y de la consolidación de los bosques. Vamos a tener que los acuíferos de agua de la sierra, por ejemplo, se carguen, y el acuífero de Huancavelica siga alimentando el acuífero de Ica, que es lo que está generando la agricultura. Hay que forestar la sierra. La sierra y la costa también. Ahí te hacen falta también esquemas, digamos, empresariales innovadores para trabajar con las comunidades campesinas, que son los que tienen los territorios. Entonces, si el Estado no articula tanto con las comunidades campesinas como las comunidades de la selva, que tienen bosque... El tema de plantaciones en la sierra, por ejemplo, ese es un tema que no se piensa mucho, pero ahí hay un potencial enorme. Ahí podríamos ser como Chile, en esa franja, digamos, ¿no? Y con 8 o 10 millones de hectáreas de potencial, mientras que Chile ha sembrado 2 millones y medio, más o menos, 2 millones... 3 veces, 4 veces. Ahí es donde tenemos una oportunidad extraordinaria. Yo justo estaba esta semana conversando con un representante de la CONAF de Chile, ¿no? Preguntándoles, estábamos intercambiando opiniones sobre cómo podríamos hacer para coger toda esa experiencia de plantaciones y poder mirar acá y además usar lo que ya tenemos aquí. Hay
empresarios privados en el país que están invirtiendo en este momento y que han traído tecnología de punta. Estamos trabajando con... ¿En la sierra? Sí. En selva, claro. Y la idea es cómo transferimos eso a la parte andina, ¿no? Y conversábamos con la cooperación suiza, por ejemplo, sobre cómo mirar este tema. Están interesados en invertir efectivamente en la parte andina, porque eso no hay. Y el MEF mismo, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas también. Estábamos discutiendo la vez pasada la posibilidad de un préstamo para el tema de inversión, específicamente en el tema de plantaciones en la parte andina, ¿no? Y yo creo que es importante resaltar una cuestión dentro del cambio del marco institucional que también está vinculado al tema de las comunidades en la parte andina y en la parte amazónica. Son 10 millones de hectáreas que tienen de bosques las comunidades amazónicas y sin embargo, por ejemplo, en el modelo tradicional institucional habían oficinas para atender concesiones forestales maderables, para atender fauna silvestre, para atender todas las cosas, pero no para atender a los usuarios del bosque que provienen de comunidades nativas. ¿Cómo podrían las comunidades nativas activar este recurso, ¿no? Bueno, una pausa, regresamos con esa pregunta.